Hoy tenemos un tema, como siempre, súper bueno, manita, y el tema es titulado Todos tus pecados han sido perdonados. Qué Amén. chulo, ¿verdad? Manita, tú sabes que nosotras en diferentes ocasiones hemos mencionado y hemos hablado de que todos nuestros pecados han sido perdonados mediante a la fe en Jesucristo, Amén. incluso aquellos pecados futuros. Amén. Y bueno, la gente puede llegar a cuestionarse, puede llegar a cuestionarse esto diciendo, pero ¿cómo va a ser que tú me vas a decir a mí que hasta los pecados futuros ya han sido perdonados? Y bueno, vamos a ver esto un poquito por la palabra en Hebreos 10:14. Amén. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre Amén. a los santificados. Y recuerden que se les refiere a los santificados, a aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces nos hizo perfectos una vez y para siempre. Eso es importante recalcar. El para siempre. Aquí nos está indicando que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados una Amén. sola vez. Amén. Ok, entonces también podemos poner esto en otro contexto, manita, y yo te puedo preguntar, ¿quién de nosotros estuvo presente hace más de 2000 años cuando Jesús fue a la cruz? Bueno, ninguno. ¿Verdad? Ni estabas tú, ni estaba No. yo, ni nuestros padres, ni nuestros hijos. Amén. Entonces eso quiere decir que nuestros pecados eran pecados futuros. Sí, sí, claro. O sea, Él murió en la cruz por esos pecados, pero eran futuros porque nosotros no los habíamos cometido en ese entonces. Pero entonces está claro que la sangre que Cristo derramó cubre todos los pecados. Aquellos que de corazón lo proclaman como su único Señor y Salvador pueden descansar sabiendo que todos sus pecados han sido perdonados. Amén. 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 Eso es maravilloso y eso es algo que el creyente tiene que entender. Amén. Porque si una persona, ella acepta ahora mismo al Señor y tiene 20 años o tiene 30, ¿qué pasa? Que solamente los pecados le fueron perdonados hasta esta edad. No, De jamás. ninguna manera. Amén. ¿Qué quiere decir? Que esa persona puede durar 40 años más de vida, 60, 70, y entre ese lapso de edad puede cometer como creyente y todo, Claro. puede cometer algún pecado. Amén. Y eso está al futuro. Claro. ¿Entiende? Pero ahora, ¿qué pasa? Que una persona nacida de nuevo, ya creyente, no se va a deleitar y a vivir en una vida deleitada en el pecado ni en el libertinaje, pero eso Claro. no quita que dentro de esos años que aún no ha vivido, Claro. pueda hacer que falle. Claro. ¿Y qué pasa? Que ya Claro. sus pecados le han sido perdonados tanto como aquellos cuando tenía 20 años Amén. que aceptó al Señor. Totalmente perdonados. Y dice el Salmos 32, 1, 2. Dichoso aquel al quien se le perdona sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Y dice el 2. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta, tiempo Wow. presente, Amén. no cuyos pecados el Señor no le tomó en cuenta, no le toma en cuenta, Amén. ¿verdad? Amén. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, entre esa dicha estamos nosotros. Amén. Estamos Gloria nosotros a ahora en Dios. tiempo presente, que no se les toma en cuenta sus pecados, totalmente perdonados. Ahora, me llama la atención, Yacani, eso que dice, dentro de la dicha está aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos totalmente perdonados y no se nos toman en cuenta los pecados, no nos podemos engañar y vivir en una vida de pecado y libertinaje, Claro que deleitado no. en el pecado, Claro porque que no. a Cristo nos ha llamado a libertad y no a eso. Y entender bien la libertad y el perdón que nos da Cristo, lo que nos hace vivir reinando sobre el pecado y Amén. viviendo en una vida de victoria. Amén. Así que cuando Dios dice que perdonó todos tus pecados, son
todos los de tu vida hasta que Amén. estemos aquí. Amén, gloria a Dios por eso. Y tú sabes, manita, también, qué es lo que yo creo que pasa, que a veces nosotros queremos comparar la palabra de Dios con la palabra del hombre. Pero Dios no es así, mis hermanos. Cuando Dios dice todos, Él realmente Es quiso todos. decir, o sea, él realmente quiso decir todos. Entonces, todos, acapara a todos, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, no podemos pensar que la obra de Jesús solo limpió una parte o un segmento de nuestros pecados, o que serían solo los que cometimos, como tú decías, antes de recibirlo. O sea, no, su obra no está limitada ni por el tiempo ni No. por el espacio, como a lo mejor lo estaría la palabra del hombre. Es muy importante entender que Jesús no tiene que volver a ser crucificado por nuestros pecados futuros. O sea, Él lo hizo una vez Y para siempre. y para siempre. Con Amén. eso fue suficiente. Amén. Amén, amén. Eso es interesante, Yajania, como tú dices, que a veces queremos comparar lo de Dios con lo del hombre. Si Amén. Dios dice todo, el todo de Dios es todo, no es el todo del hombre, ¿verdad? Amén. Y también asimismo la vista de Dios es una vista diferente. Imagínate que vamos a un restaurante de esto que te dan a probar el menú, ¿verdad? Y te van llevando plato por plato. Amén. Entonces, tú solamente puedes ir viendo cada plato que te van llevando en el tiempo que te lo llevan. Ok. Así pasa como vemos nosotros los sucesos de la vida día tras día, pero Dios lo sabe todo, lo conoce Amén. todo, principio y fin. Ya Dios vio todos los platos del menú que te van a llevar. Aunque tú lo ves uno por uno, ya Dios sabe cuál es el primero y cuál Wow. es el último que te van a llevar, Wow. porque su vista es amplia, tiene una vista más, ¿verdad? Digamos como desde un helicóptero y puede ver todo lo que está Amén. pasando, aunque nosotros estamos viendo solo lo que Como el tenemos águila. enfrente. Exacto. Entonces, cuando Dios dijo que perdonó tus pecados, ya Él sabía absolutamente todo lo que iba a pasar en nuestras Wow. vidas. Y lo perdonó todos Wow. en Cristo Jesús. Wow, manita, pero eso es Eso es maravilloso. O sea, para mí es maravilloso el saber que Dios ha quitado todos nuestros pecados, inclusive aquellos que nosotros ni siquiera hemos cometido o que ni sabemos que vamos a cometer, pero Amén. ya Él lo sabe todo. Amén. Entonces, eso quiere decir que si en alguna ocasión nosotros caemos, verdaderamente podemos acercarnos con confianza. Amén. Sabemos que, sabiendo, perdón, que tenemos a uno que aboga por nosotros. Y quiero leerles un versículo en Primera de Juan 2, versículos 1 y 2, que dice: Hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con Alaba. el Padre, Alaba. a Jesucristo el justo. Tremendo abogado. que Amén. nos gastamos, ¿eh? Tremendo. O sea, Tremendo. nos ganamos tremendo abogado. Entonces,